se marcó un hito en la estadística paraguaya y en el monitoreo de la pobreza. Hace 24 años que el Paraguay viene midiendo a la pobreza desde una de sus dimensiones, que es la pobreza monetaria. Una persona es pobre o no es pobre según el nivel de ingreso que tiene. O sea, si una persona tiene los medios necesarios para hacer frente a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, digamos que está fuera de la pobreza. Esa es una dimensión, pero la pobreza tiene muchas dimensiones. O sea, una persona que tenga los recursos para hacer frente a sus gastos de alimentación, puede también tener otras carencias, ¿verdad? Entonces, ahí surge la importancia de del índice de pobreza multidimensional. Esto se ha trabajado con la iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza de la Universidad de Oxford, y esta metodología está basada en la teoría del bienestar promulgada o difundida o planteada por el Premio Nobel de Economía del año 98, Amartya Sen, en donde dice de que hay que dar una mirada más amplia a la pobreza y no solamente quedarnos con esa pobreza monetaria, que es una dimensión. Entonces, esta nueva medida está enfocada al goce de los derechos, al tener capacidades básicas para una vida digna. Cuando hablamos de capacidades básicas, hablamos, por ejemplo, yo necesito para vivir alimentarme, necesito salud, necesito educarme, necesito vivir en algún lugar digno. Entonces, lo que hicimos es construir un comité ampliado de pobreza en donde participan instituciones públicas que son las responsables de llevar a cabo las políticas públicas. Por ejemplo, está el Ministerio de Educación, Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, Hacienda, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio del Trabajo, el Banco Central, el Ministerio de Urbanismo, la STP, la Unidad Técnica del Gabinete Social de Presidencia, como, digamos, componente público. También este comité está integrado por organismos y agencias internacionales. Ahí se le menciona, por ejemplo, al Banco Mundial, a CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas. Está el BID, está el PNUD, está OFI, que ya dijimos que es la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. También está UNICEF. Y también este comité está integrado por investigadores independientes y centros de pensamiento como CADEP, DENDE, la señora Verónica Serafini, Claudia Sabatiero, Fabricio Vázquez, José Luis Benza, José Carlos Rodríguez, y un equipo muy grande, ¿verdad? También, por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística que recaba la información. Entonces, este equipo de trabajo, digamos que reprocesó en base a la metodología que nos plantea OFI de Oxford, y tenemos hoy la construcción del índice de pobreza multidimensional, que hay que aclarar acá, no sustituye ni no incluye a la medición de la pobreza monetaria, es complementaria. El Paraguay va a seguir midiendo a la pobreza desde su dimensión monetaria, pero hoy vamos a tener una visión mucho más amplia, vamos a tener varias dimensiones de la pobreza. ¿Y qué dimensiones se definió en ese comité ampliado de pobreza? Primero, dimensiones que puedan ser medidas, y allí se tomó la encuesta permanente de hogares. Segundo, que esos indicadores o esas dimensiones sean que afecten a la pobreza, que sean realmente indicadores de pobreza. También otra condición, que esos indicadores o esas dimensiones tengan una política pública detrás que pueda, digamos, mover
o mejorar en el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Y finalmente también que esas dimensiones e indicadores nos sirvan para el monitoreo de políticas públicas, del Plan Nacional de Desarrollo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí vale la pena mencionar al ODS 1, que habla del objetivo que tenemos como países de erradicar al 2030 toda la pobreza en todas sus formas. Entonces, con este contexto, el comité eligió 4 dimensiones. Esas dimensiones son trabajo y seguridad social, vivienda y servicios, salud, ambiente y educación. Cada una de estas dimensiones tiene un peso de 25%. Y, 25%, perdón. Y dentro de cada dimensión, otra vez existen indicadores, todos que puedan ser medidos frecuentemente a partir de la encuesta permanente de hogares. Entonces, dentro de trabajo y seguridad social, por ejemplo, tenemos la desocupación, la subocupación por insuficiencia del tiempo, el trabajo de personas o de niños de 10 a 17 años, la falta de aporte a una caja jubilatoria, la falta de acceso a jubilación y pensión. Entonces, dentro de cada dimensión tenemos otra vez indicadores. Entonces, una persona puede sufrir, en primer lugar, puede no sufrir ninguna de estas carencias. Entonces, no va a estar dentro de lo que es la pobreza multidimensional. Una persona puede sufrir todas estas carencias, entonces va a ser una persona multidimensional. Pero ¿en qué punto está el umbral en donde podemos decir que una persona o un hogar es pobre multidimensional? Cuando sufra carencias que vayan más allá de una dimensión. Y así, por ejemplo, un hogar que tenga hacinamiento y que tenga, digamos, medios inadecuados de eliminación de basura, tiene deficiencia, o sea, tiene carencias, pero todavía no es considerado un pobre multidimensional. El pobre multidimensional es aquel en donde, digamos, tenga más carencias. Por ejemplo, un hogar en donde exista hacinamiento. Hacinamiento para la metodología es cuando viven más de 3 personas, 3 o más personas en un solo dormitorio. Entonces decimos que ese hogar tiene hacinamiento. Cuando ese hogar no paga, por ejemplo, o no tiene manera de un aporte a una caja jubilatoria, o tiene personas menores trabajando, o también tiene prácticas inadecuadas, entonces ese hogar tiene muchas carencias que suman más de ese 25% de peso que tiene cada dimensión. Y así, hoy día podemos decir de que los pobres multidimensionales en el Paraguay son alrededor del 24,93% de la población paraguaya, ¿verdad? Esta desagregación también se puede dar por zona rural y urbana, y así podemos afirmar de que son pobres multidimensionales en el área rural el 44,56% de las personas, y en el área urbana el 13,28%. Esta publicación que hemos realizado hoy implica también evidenciar una serie, cuál fue el comportamiento de la serie de 6 años atrás. Y vemos que hay una sostenida reducción en lo que tiene que ver con la pobreza multidimensional, que es distinta a la medida de pobreza monetaria, que recuerden es solamente si tengo o no tengo los recursos para hacer frente a los costos de una canasta básica, ¿verdad? Y como esta medida monitorea los ingresos que tenemos y la posibilidad que tenemos de hacer frente a nuestros desafíos diarios, la pobreza monetaria sí creció en este contexto de pandemia. Del año pasado o del año 2019, que teníamos una incidencia del 23,55% de personas en pobreza monetaria, eso digamos que se subió o aumentó, mejor dicho, a un 26,9%
86%. Ahora, si analizamos el contexto de América Latina y el Caribe, estamos como país todavía debajo del promedio. La pobreza monetaria tiene un promedio regional del 33%. Nosotros estamos en un 26,86%. Entonces, esta es una medida en donde 10 países de la región ya han adoptado también como una medida complementaria de la medida de pobreza monetaria, y son solamente 22 países en el planeta que tienen esta metodología. Hoy contamos con la señora Sabina Alquire, que es una de las creadoras de esta metodología, que conjuntamente con el profesor James Foster han creado el índice de pobreza multidimensional. También contamos en nuestra presentación con Gonzalo Hernández, que es el coordinador, digamos, mundial de la red de pobreza multidimensional. Y también la escuchamos a Verónica Serafini, que en representación de este comité ampliado de pobreza dieron sus puntos de vista y felicitaron al Paraguay, dado que en este contexto complejo de pandemia son pocos los países que han logrado alcanzar la construcción de este indicador, que nos va a servir para monitorear políticas públicas, para saber quiénes son las personas que, pudiendo, digamos, salir de la pobreza monetaria, siguen teniendo deficiencias. Entonces apuntamos a un bienestar más integral. Y vuelvo a reiterar, detrás de cada dimensión o indicador hay una política pública que está siendo implementada por el gobierno nacional y que va a ser monitoreada. Esto también nos lleva a un escenario de transparencia, porque la gestión va a ser más transparente, vamos a apuntar a la eficiencia del gasto público, y más en este contexto en donde el Ministerio de Hacienda va actualmente de un presupuesto por gestión a un presupuesto de un presupuesto por programas a un presupuesto por gestión de resultados.